Assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros. En este vídeo voy a desmontar el Evangelio según Juan. Empecemos. Si vamos a la Biblia de Jerusalén, una de las Biblias más leídas en el mundo católico, encontramos las siguientes afirmaciones en la introducción al Evangelio según Juan. Por ejemplo, el relato de la mujer adúltera se considera fuera de contexto en este Evangelio, pues rompe el ritmo de la sección, se aparta del lenguaje del cuarto Evangelio y falta en muchos manuscritos antiguos. Sin embargo, pudo ser añadido en esta sección para poner de relieve el poder liberador de la palabra de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el pasaje de la mujer adúltera fue interpolado posteriormente, y se trata obviamente de un evento que nunca tuvo lugar en la realidad. Es decir, lo que probablemente sería la frase más conocida de Jesucristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se trata de palabras que nunca salieron de su boca. Hay cristianos que comentan en mi canal, los cuales nunca han conseguido desmontarme un vídeo. Solo insultan y hacen afirmaciones estúpidas. Uno de ellos me pidió que le mostrara los manuscritos que demuestren de que los evangelios fueron manipulados, como si fuese algo que yo le debo. Aunque este tipo de información deberían de buscarla los propios cristianos, ya que concierne a sus creencias y todas sus creencias se basan en ello, no me importa mostrar información que los desmiente a partir de fuentes cristianas, es decir, Biblias cristianas, libros cristianos o páginas web cristianas, ya que la información la busco en esas fuentes, no como hacen muchos ignorantes que para atacar el Islam lo primero que hacen es entrar en la primera página que se encuentran en Google. A continuación os voy a mostrar un artículo que habla sobre el Papiro 66, manuscrito que demuestra la manipulación que hubo en el Evangelio según San Juan. En la descripción os dejaré el link de este blog, el cual contiene una gran variedad de artículos interesantes. Si bajamos un poco más, encontramos el meollo del asunto. El manuscrito contiene los siguientes pasajes, pero lo más revelador es lo siguiente: el Papiro 66 no incluye la perícopa de la adúltera, lo cual demuestra la ausencia de este pasaje en todos los testimonios antiguos que sobreviven del Evangelio de Juan. Además contiene variantes textuales que cambian el significado del texto. Para aquellos que piden que muestre manuscritos, encontraréis en la misma página, pero un poco más abajo, un enlace para descargar en PDF el Papiro 66 en su idioma original, y así podréis comprobar de que el pasaje de la mujer adúltera no existe. Continuando con la introducción al Evangelio de San Juan, la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente acerca del capítulo 21. Este capítulo se considera una añadidura de las comunidades del discípulo a quien Jesús amaba. Tiene todo el aspecto de ser una recopilación de varias tradiciones de estas comunidades. Si tomamos otra Biblia, como por ejemplo el Libro del Pueblo de Dios, dice lo siguiente en el apéndice del capítulo 21. Es probable que el último capítulo del Evangelio según San Juan haya sido añadido posteriormente por algunos de sus discípulos. Nuevamente vemos que más personas metieron mano para escribir en el Evangelio. Además, al igual que ocurre en los otros tres Evangelios, no encontramos en ninguna parte la firma del autor. Es por eso que en las Biblias, en el título de cada Evangelio pone Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas y Evangelio según Juan. ¿Por qué según? La respuesta es muy simple. Porque los autores de los evangelios son anónimos, no dejaron sus firmas al final de los evangelios. Os expondré un pequeño ejemplo para poneros en situación. Supongamos que cogemos el libro titulado Ángeles y Demonios. Como veréis, en la portada pone Dan Brown, es decir, él es el autor, se reconoce totalmente su obra y su nombre está bien identificado en el libro. No pone según Dan Brown,
pone directamente Dan Brown, porque se sabe que es el autor. Pues en los evangelios pasa lo contrario, no se sabe quiénes son los autores, y en la descripción os dejaré un enlace que os llevará a la página de la escuela bíblica, donde reconocen lo que acabo de decir sobre los evangelios. Por otro lado, hay un pasaje que a los cristianos les encanta citar, y es la introducción en Juan 1:1, donde nos presenta a la palabra y a la creación del universo. Os sorprendería si os dijera que el autor que haya escrito Juan 1:1 ha plagiado la obra de un filósofo judío del siglo I. Se trata de Filón de Alejandría, el cual escribió la obra De Opificio Mundi, o traducido al español, La creación del mundo. Me quedé realmente sorprendido cuando descubrí que los versículos donde dice en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, etcétera, etcétera, resulta ser una copia de la obra de Filón de Alejandría. Y como siempre, a continuación os mostraré las pruebas. Aquí vemos dicho prólogo en la Biblia de Jerusalén. Si vamos al pie de página, leemos lo siguiente. Juan recoge en los versículos del 1 al 5 un himno antiguo que sigue el esquema de Génesis 1:1 para proclamar que Dios ha creado el mundo por su palabra. ¿A qué se refiere con que Juan recoge un himno antiguo? ¿De qué himno está hablando? Para encontrar más información, tuve que consultar un libro escrito por un teólogo cristiano. El Logos y la creación. La referencia al Logos en el principio de Génesis 1:1, según Filón de Alejandría, escrito por José Luis Moreno Martínez. Podemos observar que hace referencia a la interpretación de Filón de Alejandría, como dije anteriormente, escrita en su obra De Opificio Mundi, traducido al español, La creación del mundo. En algunos pasajes, el Logos es calificado por Filón de principio. Estos datos invitan a plantear la cuestión sobre la relación que guardan dichas expresiones con en el principio bíblico. Y atención a lo siguiente, Filón compone la partícula en, luego en el segundo lugar explicitará sobre el significado de principio y en tercer lugar permitirá obtener una visión de conjunto resaltando la causalidad ejemplar del Logos, lo que daría como resultado en el principio era la palabra. ¿Os suena de algo? Más adelante encontré algo totalmente revelador. Dice así: por último, en el Nuevo Testamento se atribuye a Cristo o al Logos el título de principio de la creación, y como veis se añade Juan 1:1, la cual según los exégetas es una interpretación de Génesis 1:1. Filón bebe sin duda de esta tradición exegética. Su originalidad, sin embargo, consiste en introducir un término nuevo, el Logos. Eso quiere decir que la introducción del Evangelio según Juan es una copia del himno antiguo que mencionan los pies de página de las Biblias que he mostrado. Y lejos está de ser una revelación divina. Así que el pasaje que utilizan los cristianos para justificar que Jesús es Dios resulta ser falso, ya que está demostrado de que es una copia de otro autor y no las palabras de Dios. Sigamos analizando comentarios en los pies de página. Algunas personas piensan que el término cordero es una mala traducción de una palabra hebrea que significa siervo. Esto es un comentario muy impactante, ya que en el Antiguo Testamento el cordero está relacionado con el sacrificio, y si se trata de una mala traducción, tiraría por la borda el hecho de que Jesús se sacrificó por la humanidad. En el capítulo 10 dice lo siguiente: para Juan no hubo proceso de Jesús ante el Sanedrín antes de ser entregado a Pilato. Esto demuestra que los que hayan escrito los evangelios no fueron testigos presenciales, ya que de lo contrario relatarían los mismos eventos pero con diferentes palabras, ya que según Juan no se le aplicó ningún proceso a Jesús antes de ser entregado a Pilato. Si vamos al pie de página del ya mencionado capítulo 21, leemos lo siguiente: este capítulo parece ser un apéndice debido al evangelista o a alguno de sus discípulos. Otra vez vemos que el evangelio lo escribió más de una persona.
La traducción del Nuevo Mundo también pone en duda el pasaje de la mujer adúltera. Como veis, se omite el versículo 53 del capítulo 7 y el capítulo 8 empieza directamente por el versículo 12. En el pie de página dice que hay manuscritos que omiten el pasaje y que hay diferentes variantes en los diferentes textos y las versiones griegas. ¿Es esta la palabra de Dios? Personalmente no basaría mi fe en un libro que contiene errores, manipulaciones y omisiones. Si leéis cualquier Biblia comentada o con pies de página, veréis que los traductores y los eruditos admiten este tipo de errores en las Biblias. Pero para ello, queridos cristianos, necesitáis desempolvar vuestras Biblias. Aquel que quiera rebatirme los argumentos de este vídeo, por favor, comenta en la caja de comentarios siempre que sea con respeto. Estos han sido algunos ejemplos para demostrar que el Evangelio de Juan ha sido manipulado. Próximamente, inshallah, si Dios quiere, seguiré con la serie de vídeos y desmontaré a los evangelios sinópticos uno por uno. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos vosotros.